En medio de un silencio cómplice y una velocidad sospechosa, los partidos tradicionales y el gobierno nacional sellaron este martes un pacto que podría marcar un punto de no retorno para el sistema de salud colombiano, la llamada Reforma a la Salud. Promocionada como una solución a décadas de caos, se ha convertido en un laberinto de cláusulas opacas, privilegios disfrazados y riesgos letales para la ciudadanía, mientras los titulares oficiales celebran su aprobación en la Cámara. Una realidad paralela se desenvuelve entre cifras astronómicas, auditorías fantasmas y una arquitectura institucional diseñada para el fracaso. Todo comenzó con una promesa: modernizar el sistema, acabar con las demoras en los pagos y garantizar cobertura universal, pero entre los pliegues del articulado se esconden mecanismos que, lejos de combatir la corrupción, la institucionalizan. El primer golpe viene con el pago de facturas médicas sin controles reales. El Estado, a través del ADRES, desembolsará entre el 85% y el 100% de lo que cobren las IPS en apenas 30 días. Solo después de transferir los recursos, las EPS, ahora rebautizadas como gestoras, tendrán 60 días para auditar. Si el plazo vence, la factura se da por aprobada automáticamente. Un sistema que invierte la lógica básica de la supervisión. Primero se paga, luego se revisa. La ironía es letal. En un país donde el cartel de la hemofilia desangró millones de pesos mediante tratamientos fantasma y donde las EPS, intervenidas por el gobierno, exhibieron redes de contratos inflados y clínicas ficticias, este modelo es un regalo envuelto para la corrupción. Los ejemplos no son hipotéticos. En 2023, la Contraloría identificó sobrecostos por $2.3 billones en compras de medicamentos, muchos vinculados a empresas sin trayectoria. ¿Qué pasará cuando las facturas lleguen sin filtros? El segundo eslabón de esta cadena de despropósitos recae sobre el ADRES, la entidad encargada de administrar los recursos de la salud. Bajo la reforma, sus funciones se disparan de 7 a 32, incluyendo tareas críticas como la contratación de servicios, el manejo de emergencias y la fiscalización de las gestoras. Sin embargo, su capacidad operativa sigue siendo la de una bicicleta tratando de competir contra un Ferrari. Solo cuenta con 200 empleados para cumplir labores que, según expertos, requerirían al menos 6.000. La paradoja es obscena. Se le exige más, pero no se le da nada. Ni presupuesto, ni tiempo, ni personal. Durante el debate, una propuesta intentó mitigar el colapso, destinar el 1% de los 6 billones de pesos anuales asignados a las gestoras para fortalecer al ADRES. La idea era lógica: si las EPS pierden funciones, ¿por qué recibirían más dinero? Pero la iniciativa fue rechazada sin contemplaciones. Es como si a un enfermo grave le quitaran el suero para dárselo a alguien sano, resumió un funcionario del sector. El resultado previsible: un ADRES colapsado, incapaz de detectar irregularidades y un río de dinero fluyendo hacia bolsillos inescrupulosos. Mientras el Estado se debilita, las gestoras emergen como las grandes triunfadoras. Recibirán 4 billones de pesos anuales fijos, independientemente de su eficiencia, más 1.200 millones de pesos en incentivos por cumplir metas que ellas mismas ayudarán a definir. Además, podrán ser dueñas de las CAPS, clínicas y centros de atención primaria, fusionando en sus manos el control financiero y la prestación de servicios. El conflicto de interés salta a la vista. ¿Quién vigilará que no prioricen sus propias clínicas, aunque haya centros públicos más eficientes? El fantasma de las EPS, dueñas de redes de IPS, un modelo ya fracasado en los 2000, regresa, pero con esteroides. El gobierno insiste en que la reforma defiende a los trabajadores de la salud, pero los hechos desmienten el relato. En los hospitales públicos, la representación de los médicos y enfermeras en las juntas directivas se redujo de 2 a un único vocal. El poder ahora se concentra en alcaldes y gobernadores, actores históricamente vinculados al clientelismo. Nos quitaron la voz en decisiones que afectan nuestro trabajo diario. ¿Quién defenderá a los pacientes cuando los intereses políticos choquen con las necesidades reales? Cuestiona una enfermera de Bogotá que prefiere omitir su nombre. El panorama se oscurece aún más en los hospitales regionales, convertidos en feudos de políticos locales. Los gerentes seguirán siendo nombrados por el gobernante de turno, sin concursos de mérito ni evaluaciones técnicas. En departamentos como La Guajira o Córdoba, donde la salud pública es un negocio familiar, esto equivale a perpetuar la tragedia. Aquí, cada 4 años llega un nuevo gerente que pone a sus primos, sus amigos, sus financistas de campaña. Los medicamentos desaparecen, las ambulancias se pierden y nadie rinde cuentas, denuncia un médico de Montería. Pero el agujero negro de la corrupción podría estar en la construcción de infraestructura. La reforma otorga a un solo funcionario del Ministerio de Salud la facultad de manejar millonarios recursos, contratar bajo derecho privado y relajar requisitos de licitación. En un país donde el 70% de las obras públicas presentan sobrecostos, según Transparencia Internacional, entregar semejante poder a una figura única es como lanzar carne fresca a los tiburones. Imaginen a un zar sin controles decidiendo quién construye un hospital en Amazonas o una clínica en Chocó. Es la fórmula perfecta para el saqueo, advierte un experto en contratación estatal. El relato oficial habla de equidad, de progreso, de un sistema al servicio de la gente, pero entre líneas se dibuja un escenario distópico: auditorías que nadie hace, recursos que nadie vigila, pacientes que nadie escucha. Mientras las gestoras celebran su botín garantizado, los colombianos de a pie enfrentan un futuro donde la salud depende de la suerte. ¿Qué pasará cuando una familia necesite un tratamiento costoso y la IPS de turno facture servicios nunca prestados? ¿Quién responderá cuando el ADRES, ahogado en trámites, no detecte el fraude a tiempo? La respuesta parece escrita en el aire: nadie, o peor, nadie con poder real para cambiar las cosas.
Los mismos actores que hoy se abrazan en el Congreso, políticos tradicionales, son los que han convertido el sistema en un casino donde la vida humana es una ficha más. Esta reforma no es un error de cálculo, es la consagración de un modelo que premia la ineptitud, castiga la transparencia y sacrifica a los más vulnerables en el altar de la codicia. Mientras tanto, en las salas de espera de los hospitales públicos las horas siguen pasando. Los pacientes crónicos aguardan medicamentos que nunca llegan, las madres cargan niños con fiebre sin saber si serán atendidos, los ancianos se resignan a morir en casa porque una cita con el especialista tarda 6 meses. Ellos no leen los artículos de la reforma, no analizan las curules compradas, no entienden de trámites legislativos, solo saben que el sistema los abandonó hace mucho y ahora, desde las alturas del poder, les aseguran que todo mejorará. Pero en sus ojos solo hay una pregunta sin respuesta: ¿cuántas vidas más costará esta mentira?